a todos los participantes. Les saluda la doctora Cintia Honorio desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, jueves 11 de octubre, con el tema Rol de los hogares protegidos en el trabajo con personas con trastorno mental grave en abandono social, a cargo de la doctora Vanessa Herrera, de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales van a ser respondidas al final. Bienvenida, doctora Herrera. Un gusto, como siempre, tenerla con nosotros. Quedamos atentos a usted. Buenos días, un abrazo cálido a todos nuestros participantes de las diferentes regiones del país. Estamos muy felices de poder hablar de este tema, sobre la importancia del rol de los hogares protegidos y todos los dispositivos sociales comunitarios que se deben implementar en el modelo peruano en el marco de la reforma de salud mental actual. Este es un tema nuevo para muchos equipos de salud mental comunitario. Yo, en representación del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, vamos a intentar resumir un poco el rol de los hogares protegidos dentro del marco de las redes integradas de salud en el modelo del país peruano, y el beneficio, notable beneficio para la mejora del cuidado de las personas con trastorno mental grave en abandono social en el país. Una población altamente vulnerable, muy excluida de su ciudadanía y ejercicio de sus derechos. Y vamos a hablar ampliamente de ese tema y de la nueva norma técnica de hogares protegidos que se ha aprobado recientemente desde el Estado peruano en el Ministerio de Salud para dar inicio al escalamiento de implementación de hogares protegidos en el futuro inmediato. Como sabrán, es importante su participación, nos interesaría mucho escuchar sus comentarios, leerlos, y esto puede ser de alguna manera más interactiva. Muy bien, entonces empezamos. Sabemos ampliamente de las severas barreras que cuenta nuestro país aún para la reinserción social de personas con trastornos mental grave en abandono social. Nuestro país tiene aún, según los estudios epidemiológicos de salud mental del país, elevado estigma social y también estructural que generan distancias y barreras para incorporar a la ciudadanía personas, particularmente personas con trastorno mental grave. Si bien tenemos una ley nacional de discapacidad, en la práctica todavía la inclusión sociolaboral de personas con trastorno mental grave no es ampliamente incluido y los cupos laborales no son respetados y prefieren muchas veces incluso ubicar en esos cupos laborales de protección social laboral a personas con discapacidad física, sordera, sordomudez, ceguera o otra discapacidad física somática, excluyendo a las personas con discapacidad mental. Por mucho tiempo en el pasado era escasamente priorizada las políticas públicas de salud mental y con énfasis en personas con discapacidad mental severa. Existían muy pocos mecanismos de protección de derechos de usuarios con personas con esta situación de vulnerabilidad y encontramos todavía muchas personas en situación de calle excluidas por todos los sectores para no incorporarlos a la sociedad y protegerlos auténticamente. También existe lamentablemente todavía escasa información sobre los servicios y recuperación y la auténtica posibilidad de recuperarse de las personas con un problema de salud mental o un trastorno mental en general, incluida la esquizofrenia. Esto es preocupante y todavía a nosotros nos resulta de mucho interés la necesidad de difundir a la población en general, a los profesionales de salud de los diferentes niveles de atención, de que toda persona con trastorno mental grave puede recuperarse y alcanzar, y la inclusión sociolaboral y la protección social cumple un rol fundamental y esencial para que pueda alcanzar un auténtico sentido de salud mental y desarrollo integral.
Existen muchas barreras todavía en el país y la idea es que las conozcamos, las analicemos en cada contexto regional. Las barreras pueden ser mayores en zonas de fronteras en nuestro país, en zonas con mayor inequidad económica, donde hay personas migrantes, donde hay población con mayores vulnerabilidades, y esa situación es necesario diagnosticar e identificar en cada territorio. Entonces, conociendo estas barreras, sabemos, y es importante recordarlo empezando esta exposición, de que la salud y la salud mental es un derecho fundamental. Existe mucha marco normativo internacional centrado en el derecho, en el ciudadano, y la importancia de priorizar auténticamente el más alto disfrute de la salud mental y priorizar las acciones a las personas con discapacidad mental. Existen muchos instrumentos internacionales y también nacionales respecto a la protección de los derechos de personas con discapacidad, incluido discapacidad mental. Sobre todo es importante que todos los equipos de los centros de salud mental comunitario y equipos comunitarios y equipos del primer nivel de atención conozcan esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Declaración de Caracas, los principios de Brasilia. Nuestra Constitución en el artículo 7 menciona en sí la ley de discapacidad actualmente vigente, menciona claramente todo el marco normativo que hace que nosotros debamos priorizar la salud mental y su cuidado integral, incluido lo sociolaboral. Se han dado una serie de avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con trastornos mentales y la importancia de tener una orientación a mejorar auténticamente la calidad de vida y promover su inclusión en la comunidad y protegerlo integralmente. Dice claramente en la Ley de Salud Mental y su reglamento que el Estado peruano garantiza a estas personas el acceso a servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo, incluido hogares protegidos y residencias protegidas en la comunidad, para facilitar su inclusión social y evitar su aislamiento, su institucionalización y abandono. Esta situación es muy importante considerarla y tener claro de que el Estado peruano, en todo su marco normativo, en el reglamento de la Ley de Salud Mental, dice claramente esto, y tenemos ahora un Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental, donde incluye el fortalecimiento de toda la red integrada de servicios de salud mental, donde un elemento de esta red es los hogares protegidos como servicios médicos de apoyo en el cuidado, en la protección social de estas personas. Entonces, sabemos que probablemente existe una naturaleza larga y recurrente de los trastornos mentales graves, y esta duración prolongada muchas personas la asocian con desesperanza, pero la realidad es que existe esperanza. Existe un grado muy variable de discapacidad y funcionamiento global y funcionamiento social. Y esta situación de complejidad de necesidades de dichos usuarios nos llama a individualizar un plan de rehabilitación psicosocial, un cuidado individualizado a esa persona, a ese ciudadano, a su grupo familiar, y siempre contextualizado en su territorio. A pesar de esta alta presencia todavía en nuestro país del estigma social que la ha llevado históricamente al aislamiento y marginación de dicha población vulnerable. Estas imágenes ampliamente conocidas son imágenes que en el pasado, décadas atrás, en nuestro país, en Perú, el enfoque manicomial hacía que mantengamos a personas, ciudadanos, con derechos, con trastornos mentales graves, vulnerando sus derechos, limitándolos, aislándolos, limitando su recuperación en un entorno sociocomunitario, poniéndoles puertas con candados, y existen sendos informes defensoriales donde han descrito la severa afectación de un modelo centrado en el manicomio
para estas personas. A la fecha todavía existen alrededor de 400 personas en abandono social en el Hospital Psiquiátrico El Arco Herrera. Existen alrededor de 50 personas en el Hospital Valdizán, y así en algunas regiones todavía existen personas abandonadas en hospitales en larga estancia, por años, por décadas. Y en este caso, este es el ejemplo del CREMI, que logró la región Loreto cerrarlo, y es un modelo en la región Latinoamérica de un ejemplo en nuestro país de que es posible desmanicomializar un territorio, una región. Se logró dar con notables beneficios, como iremos contando a continuación. Esta es una foto tomada directamente por mi persona. Como lo habrán visto y lo hemos comentado anteriormente, llama la atención esta situación de las puertas, los candados, la desnudez, ¿no? La situación de precariedad de los infraestructura, de aseo, la escasa disponibilidad de espacios comunitarios para que pueda salir, conversar. Ese aislamiento no ayuda a nuestra salud mental. Entonces, este modelo es caduco y no se adapta a las actuales necesidades en el modelo del país de una red integrada de salud mental, y los hogares protegidos cumplen un rol fundamental en este proceso. Entonces, estas personas que han estado tanto tiempo aisladas, abandonadas en hospitales psiquiátricos, tienen mayores necesidades, en algunos casos mayor deterioro cognitivo, mayor afectación en funcionamiento global y una percepción traumática, una experiencia traumática de vivir encerrado, en pijamas, o en algunos casos, según los reportes de los informes defensoriales, mujeres han sido violadas incluso por propio personal de salud, sometidas a sobremedicalización, ampollas, situaciones que en otros países todavía es considerado también el país como caso de situaciones de tortura. Esto ya no debe ser permitido ni tolerado en ninguna región, y para eso toda la red integrada de salud debe comprender la importancia del modelo comunitario que ahora estamos poco a poco transitando plenamente hacia ello. Pero ¿cómo entonces dejamos de ser cómplices de violaciones de derechos humanos a personas con trastornos mentales? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reflexionamos? ¿Y qué caso nos viene a la memoria de nuestra práctica trabajando tal vez en la comunidad, en el territorio, en el centro de salud mental comunitario? ¿Qué vecina, vecino conocemos que está incluso el manicomio en su casa, encerrado, o hemos encontrado en regiones personas con grilletes, amarrados, con sogas, sirviéndole a través de una rendija un plato de comida? También tenemos manicomios aún en nuestras propias casas, en nuestras propias comunidades, porque el modelo de los ciudadanos todavía no logran sensibilizarse plenamente sobre la importancia de apoyarnos mutuamente y respetarnos y validarnos al otro. Debemos dejar de ser cómplices de estas violaciones de derechos humanos, y algo fundamental mencionado por la ministra de Salud es incorporar, y de ahí la aprobación de los hogares protegidos para justamente personas con alta vulnerabilidad en situación de abandono social que tienen trastorno mental grave, y de modo que no vivan en un hospital. El hospital no es una casa, no es un lugar para vivir. La calle no es un lugar para vivir apropiado, y no es un lugar para que tú desarrolles un plan de vida, un proyecto vital donde tú puedas enamorarte, donde tú puedas socializar, donde tú puedas estudiar, elegir tu desarrollo vital. No es el espacio funcional adecuado, no son las funciones en el marco de la reforma que pueda ayudar en la mejoría auténtica de la salud mental de estas personas. Múltiples estudios, colegas, dan cuenta de lo terriblemente perjudicial del mantenimiento del internamiento prolongado de personas con psicosis o problemas mentales en general.
Por ejemplo, en un estudio citado, un hospital psiquiátrico en el sur de Brasil, evaluaron la autonomía y el funcionamiento social y discapacidades físicas en las personas que vivían, más de 500 personas, en ese hospital psiquiátrico. ¿Y qué evidenció esa evaluación? Que esas personas demostraron un deterioro grave de su autonomía personal, sobre todo en el manejo de habilidades instrumentales y habilidades de la vida diaria, administración del dinero, habilidades relacionadas con el trabajo, el ocio, la simple preparación de los alimentos y del uso del transporte. Eso fue peor, el deterioro de esa autonomía asociado a una mayor estancia prolongada en un hospital, en el hospital. Y esto es importante y repercutió eso en su pronóstico. Existe entonces en general un impacto notable en cuanto al funcionamiento y en cuanto a la autonomía de personas con trastorno mental grave en este modelo. No supone un beneficio mantener aislada o que viva una persona en un hospital psiquiátrico. Repercute severamente aún más en el deterioro no solo a nivel individual, también en sus vínculos sociales, en la exclusión social, estar encerrados sobre paredes con llaves, en los pabellones, estigmatizado. Eso repercute aún más en el refuerzo de su autoestigma y la identificación, asociar una etiqueta a limitar su autonomía y funcionamiento en general. Y además acrecienta la predisposición de algunas familias a seguir desatendiendo el cuidado de las personas con trastornos mentales severos y a seguir abandonándolos creyendo que esto es un modelo adecuado como era en el pasado. Actualmente, colegas, tenemos esta norma técnica de salud de hogares protegidos a través del Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de Salud Mental. Se ha aprobado finalmente este año esta norma técnica con un esfuerzo enorme del equipo y de los gestores, implementadores de hogares, de los primeros hogares protegidos que vienen funcionando en el país. La norma técnica de salud de hogares protegidos menciona claramente cuál es la finalidad de implementar hogares protegidos en cada región, en cada territorio. Es contribuir a la mejora de la autonomía de las personas con discapacidad por trastorno mental grave o severo y del comportamiento, reducir su deterioro y recuperar las funciones que limitaban su funcionamiento tanto personal, familiar como social, en el marco de los derechos ciudadanos peruanos y la inclusión social. Entonces, esta norma técnica nos da un marco regulatorio para todo el funcionamiento del hogar protegido, nos da la pauta desde los aspectos de gestión de la implementación de hogares protegidos para personas con trastornos mentales graves o severos y del comportamiento con discapacidad mental, intelectual y o psicosocial, que lamentablemente no contasen con apoyo familiar y social. Y siempre que funcionen mediante el sistema de redes integradas de salud donde los hubiere, o DIRIS, como es en el caso de Lima, las direcciones de redes integradas de salud, direcciones regionales de salud, DIRESA, y las gerencias regionales de salud, GERESA, o quien haga sus veces. Eso quiere decir que dependen de esos equipos de gestión, de esos sistemas territoriales de gestión, la implementación de los nuevos hogares protegidos. ¿Cuáles son las características de un hogar protegido en el modelo peruano? En el modelo peruano, un hogar protegido es un servicio médico de apoyo y debe acreditarse como tal y debe estar integrado a las redes justamente integradas de salud. O sea, este rol importante es que el hogar protegido no debe volverse en un nuevo manicomio. Existen estudios que hablan de la transinstitucionalización en dispositivos sociales comunitarios. No queremos eso en el modelo peruano. Lo que queremos es que este recurso excepcional se dé en casos para personas que no tengan vivienda, no tengan un soporte social con estas características de vulnerabilidad, puedan darle, ojalá en la transición, hasta que luego ellas puedan alcanzar la autonomía en la medida de lo posible.
Entonces, el hogar protegido es un servicio médico de apoyo integrado a la red integrada de salud, adscrito a una dirección de red integrada de salud o quien haga sus veces en su territorio local. Tiene características esenciales que todos debemos conocer. El modelo de hogar protegido incorpora el modelo comunitario del país. ¿Eso qué quiere decir? Que cubrimos todas las dimensiones biopsicosociales, culturales, afectivas, cognitivas. No vemos solamente dar pastillas, que duerma y que esté encerrado en un hogar. Eso no es un hogar protegido. El servicio incluye todas las dimensiones de sus necesidades, desde las individuales, psicosociales, afectivas, de vínculos comunitarios, de necesidades laborales, y ve todas las dimensiones. Tiene un alto sentido de integración, canaliza totalmente todas las redes intersectoriales de soporte para que esta persona auténticamente alcance en la medida de lo posible la recuperación, el recovery, la recuperación total, rehabilitación, una ruta de rehabilitación psicosocial. El servicio es continuo, no lo damos un tiempo y luego abandonamos a la persona. Eso implica que el equipo de gestión logre dar sostenibilidad en la gestión y operación y financiamiento de este hogar para el proceso del servicio de apoyo. Asegura para esto la gestión, el recurso suficiente y apropiado para cubrir todas estas necesidades. Es altamente inclusivo, es una población muy vulnerable y nosotros nos centramos en un modelo basado en igualdad de oportunidades y en el máximo involucramiento. Es un modelo centrado en la toma de decisiones del propio usuario que se incorpora a vivir en el hogar protegido. No tomamos las decisiones por él. No vamos a hacer un pequeño hospitalito psiquiátrico dentro de un hogar. Implica que promovamos al máximo su autonomía y esa persona hace un consentimiento informado para aceptar vivir en el hogar protegido. Este dispositivo social comunitario es parte de la comunidad y como es parte de la comunidad debe propiciar la máxima participación social de este ciudadano, de esta ciudadana. Es importante considerar que el equipo del Ministerio de Salud ha considerado que el hogar protegido no debe estar ubicado a kilómetros lejos de la ciudad o de los servicios básicos más utilizados por la ciudadanía. Debe estar en el corazón, en el lugar muy accesible, a menos de 2 kilómetros de distancia de un establecimiento de salud con espacios de recreación comunitaria. ¿Esto por qué? Porque va a permitir así un mayor acceso a actividades de la vida cívica y comunitaria y así facilitar todo el proceso de reentrenamiento y desarrollo de la funcionalidad e integración sociocomunitaria. Este modelo de servicio, existe evidencia mundial que es efectivo. El modelo que ha elegido el país es un modelo no masivo de muchos cupos residenciales, sino un modelo de alojamiento para un máximo de 8 usuarios, con un máximo de 2 usuarios o personas por habitación. Incluye un proceso de cuidado continuo en los aspectos de requerimientos que todo hogar, que toda casa de ingresos medios tiene, o sea, que tenga vestimenta, adaptado a la cultura, con un alto sentido de respeto a los derechos y al género, con una alimentación balanceada, con un apoyo muy personalizado a través de los cuidadores, y un acompañamiento de 24 horas, los 7 días, o sea, todo el año, en todos los turnos existe un acompañamiento por una cuidadora o un cuidador. Es importante resaltar esto, el apoyo es personalizado y requiere un proceso de entrenamiento a los cuidadores de los hogares. Entonces, existen características que se han especificado claramente en la norma técnica que ustedes pueden descargar en el portal del Ministerio de Salud, en las normas técnicas, donde está, por un tema de tiempo, no voy a hablar toda la norma desarrollada, pero existen las pautas para los gestores e implementadores, cómo deben ser en los anexos las pautas desde la infraestructura hasta la operación, el monitoreo, evaluación y el proceso de entrenamiento de los cuidadores.
El hogar en general tiene que ser adecuado con una estructura física de una planta independiente dentro de un área residencial, que tenga al menos, que deba tener agua, desagüe, luz, conexión a teléfono, internet, y esto debe mantenerse a través de un servicio de administración y funcionamiento en buenas condiciones. Estos son algunos de los ambientes del hogar protegido que se encuentra en Lima, en Caraballo. Como ven, es un espacio amplio, una cama, ellos mismos han elegido sus cubrecamas, los colores, y ellos acuerdan con quienes incluso dormir, la cocina también, ellos se han elegido cómo decorarla, cómo pintarla, y es un espacio adecuado que ellos mismos han elegido. Los dormitorios deben contar entonces con un espacio mínimo que permita la ubicación de sus muebles personales y que haya una infraestructura que, dependiendo de la gestión, pueda ser propia o alquilada, pero que tenga toda la documentación que sustente el alquiler, que al menos sea un año renovable, dado la experiencia que hemos tenido en la implementación, para que no se den cambios o se queden en la incertidumbre y ahora dónde me voy a mudar y dónde vivo las personas que están en el hogar. Entonces el gestor tiene que revisar claramente estos detalles de implementación que ahorita no enfatizaríamos. Entonces, hay varios estudios que en la literatura científica analizan la influencia, por ejemplo, de la mejoría de usuarios a través de una disponibilidad de una vivienda digna. O sea, el solo hecho de tener una vivienda digna influye en nuestra salud mental. Y, lógicamente, esto en su recuperación de las personas con enfermedades mentales graves. Si no tenemos vivienda y además coexistimos con una enfermedad mental, probablemente la prestación del cuidado integral y de los servicios que requerimos viviendo en una esquina, en la calle, es realmente significativamente complicada y va a repercutir en mayor posibilidad de intervenciones ineficaces. Entonces, la recomendación mundial a la luz de la evidencia actual es que aseguremos la disponibilidad de una vivienda para propiciar intervenciones psicosociales continuas y activas y acompañamiento continuo a esta persona en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en un estudio realizado hace algún tiempo en una comunidad de Andalucía, los residentes de los pisos protegidos, como le llaman allá a sus dispositivos sociales comunitarios, usaron más frecuentemente los servicios de atención primaria a los que acudían el 90% de los residentes, comparado al modelo anterior. ¿Eso qué quiere decir? Este recurso residencial de apoyo usa los servicios de nuestra red integrada de salud. En este caso tenemos centros de salud en el primer nivel de atención donde se resuelven el 85% de los problemas de salud. Para el cuidado especializado estará el Centro de Salud Mental Comunitario Territorial con su unidad de rehabilitación que acompañará en los procesos de desarrollo. Y será el Centro de Salud Mental Comunitario quien desarrollará la asistencia técnica continua de estos hogares protegidos en cada territorio. Bien, es importante un poco conocer nuestra historia en el modelo peruano. Nosotros estamos poco a poco recién empezando. Ya este año 2018 tenemos la elaboración y la aprobación de la norma técnica, pero es importante mencionar que la región Loreto, que ha logrado desmanicomializarse e implementó sus primeros hogares protegidos desde noviembre del 2012. Hay un impulsor de todo este proceso, por ejemplo, el equipo del doctor Néstor Aguilar ha logrado abrir camino en todo este proceso de reforma de salud mental regional, territorial, e impulsar estos primeros hogares protegidos contra corriente. Y lograr que estos sigan funcionando y hasta la fecha sigan activos estos 4 hogares protegidos. Luego apareció ya después de 2016, más o menos después del 2015, el primer hogar protegido en Lima, inicialmente el primer año financiado por una ONG y luego financiado por un dispositivo, por una institución del Estado. Y luego el 7º hogar protegido ha sido en la región Moquegua, casi por el mismo año.
La experiencia modelo de la región Moquegua es fundamental. Ellos han acreditado como un servicio médico de apoyo, han desarrollado toda una experiencia exitosa y existen experiencias de algunos de los ciudadanos han logrado ya reinsertarse y volver a su familia, como también se ha dado en los hogares protegidos de la región Loreto y Lima. Todas estas experiencias desde 2012 han logrado aterrizar finalmente a la aprobación de este año de la norma técnica de hogares protegidos a nivel nacional. Bien, existen algunos criterios de inclusión y de exclusión de los hogares protegidos que todos nosotros debemos conocer, ¿no? ¿Quiénes ingresan a un hogar protegido, no? Los criterios de inclusión considerados en el modelo país son aquellas personas con un diagnóstico de trastorno mental, discapacidad mental, intelectual y o psicosocial, pero que estén estables clínicamente, psicopatológicamente. Para ingresar a un hogar tienen que estar primero estabilizados clínicamente. En una unidad de agudos, si está en fase aguda o subaguda, primero tendríamos que ingresarlo a la unidad de salud mental y adicciones de un hospital general, mantenerlo estable ahí. Y una vez que esté estable, luego podemos derivarlo a un hogar protegido territorial. Tiene que encontrarse en situación de abandono sociofamiliar y esto debe ser evaluado por el equipo interdisciplinario del Centro de Salud Mental Comunitario o de la Unidad Especializada de Salud Mental de Referencia Territorial. Estos modelos de hogares protegidos es para personas adultas, ¿no? Entre 18 años hasta 65 años. La persona que es candidata a estar en la lista de espera o ingresar a un cupo residencial de hogar protegido, tiene que elegir, aceptar voluntariamente ser usuario y debe expresamente firmar un consentimiento informado de alojamiento en el hogar protegido, como pueden revisar ustedes en los anexos del documento. Es necesario que el equipo del Centro de Salud Mental Comunitario o de la Unidad Especializada de Salud Mental Territorial, en la medida que no haya Centro de Salud Mental Comunitario o quien haga sus veces, debe contar con un informe médico del psiquiatra, del equipo de psicología, de trabajo social, para que esto pueda consensuar que es realmente candidato a ingresar a un hogar protegido. Es necesario recordar que esto requiere un cuidado mínimo para su estancia en el hogar protegido, ¿no? No es un cuidado altamente especializado con una múltiple comorbilidad física en situaciones que no se darían porque este es un cupo residencial a puertas abiertas, como cualquier casa, como su casa, como mi casa. Entonces, un cuidado altamente complejo requeriría un dispositivo más complejo como sería una residencia protegida. Hoy día nos vamos a centrar a hablar de lo que son los hogares protegidos. ¿Quiénes no ingresarían en este modelo a hogares protegidos? Si alguien tiene una dependencia de sustancias psicoactivas, si además tiene una enfermedad, como les decía, somática o orgánica que requiera cuidados altamente especializados o mucho más complejos de manera permanente por un profesional de la salud en domicilio. Y que requiere permanentemente una situación de cuidado especializado. Si la persona tiene un trastorno de personalidad antisocial o conductas psicopáticas que pueda afectar la cohesión social o la interacción, dado que conviven un grupo de hasta 8 personas con discapacidad mental. Y lógicamente un criterio de exclusión es no querer vivir en el hogar protegido. Esta es una de las muchas notas donde el Ministerio de Salud ha venido todo este tiempo impulsando y supervisando el funcionamiento de hogares protegidos para personas con trastorno mental, con problemas de salud mental. Por ejemplo, esta es una de las notas donde vemos cómo el cuidador de la mano de las personas que viven en el hogar protegido van reentrenándose en habilidades de la vida diaria, en este caso habilidades de cocina, y pueden volver a hacer algo que tal vez nunca hubieran imaginado que podrían realizarlo, ¿no?
En estas últimas evaluaciones se han visto en el año pasado, por ejemplo, que han podido ser aceptables y funcionamientos adecuados, y se vio el trabajo en equipo aproximándonos cada vez más a un modelo comunitario. La alianza en algunos casos, por ejemplo, en la experiencia en Lima, en el Hogar Protegido de Lima, del trabajo del sector salud con ONG, en este caso, por ejemplo, Socios en Salud, fue una experiencia importante e interesante. En Moquegua, por ejemplo, el lanzamiento del Hogar Protegido alrededor de agosto del 2015 fue muy importante, y también fue una experiencia de trabajo arduo de un equipo de gestión valioso y comprometido con esta causa, y logró acreditar un servicio médico de apoyo con todo el cuidado residencial, promoviendo todo este proceso de apoyo continuo. Entonces, ahí es importante el trabajo en equipo del equipo de gestión. Cada gestor, coordinador de salud mental territorial, el equipo de gestión, el equipo de administración, el equipo del centro comunitario especializado, el servicio especializado territorial, todo ello tiene que estar altamente enlazado y articulado para que esto pueda fluir y funcionar. Es necesario también considerar una estructura de costos. Los gestores hablamos en la lógica de costos, existen costeos ya en el país, ya en algunos estudios donde dan cuenta, y también de la puesta en marcha de estos primeros hogares protegidos en el país, ¿no? Que debemos considerar el costeo del recurso humano, el costeo del recurso de la cuidadora, del mantenimiento del hogar, ya sea alquiler, la alimentación y vestido, el mantenimiento y reparaciones menores, considerar todos los servicios, incluido internet, teléfono, utensilios, como hacemos en nuestro hogar, ¿no? Nosotros hacemos un balance de costo de operación continuo, y eso también es importante hacerlo en un hogar protegido, en cualquier hogar. Les voy a mencionar un caso. Tenemos la autorización de esta persona para mostrarles estas fotos que quisiera compartirles en base a un caso real. Este es el caso de una persona que ha vivido alrededor de 2 años en un hospital psiquiátrico. Estas son las imágenes después de conversar con ella, habiendo estado disponible un hogar protegido en Caraballo. Se conversó con ella, la evaluaron, estaba ya estable clínica y de alta 2 años antes, pero no tenía soporte social. Entonces, ella ahí está firmando el consentimiento informado, aceptando ingresar a un cupo residencial, a un hogar protegido. Esta es la bienvenida que le dieron sus amigas, que luego se volvieron sus amigas, claro está, pero sus compañeras del hogar protegido de Caraballo, que ya estaban viviendo, residiendo en el hogar, cuando ella se incorporó a este hogar protegido. Aquí la vemos a ella con un esfuerzo intenso, desarrollando sus primeras actividades laborales, de inclusión laboral, participando en ferias laborales de trabajo en su misma comunidad, en Caraballo. Ella, dado la enfermedad, abandonó el colegio, abandonó la primaria, retomó la primaria al salir del manicomio local, volvió a estar, aprendió una serie de actividades, tenía muchas habilidades de cocina y desarrolló habilidades en tema de hacer chocotejas. Se ha especializado en hacer chocotejas y está en un proceso de entrenamiento de catering, y ella está aquí ofreciendo algunos de sus productos. Aquí la vemos a ella estudiando lo que la tarea en el colegio, en su misma zona, a unas cuadras. Ella va sola, caminando, y donde ha destacado el año pasado y ha estado ocupado entre los primeros puestos. Aquí la vemos a ella. Esta es una foto que le gusta mucho, pero está ella, como ustedes, como nosotros, saliendo a pasear, yendo a un museo, ¿no? Disfrutando de lo que a ella le gusta.
Este es otro caso que estuvo muchos años en varios hospitales psiquiátricos, una persona abandonada y que se incorpora a vivir en un hogar protegido. Esta persona era de ingresos sociales muy altos y la familia la abandonó y no sabía, no le habían enseñado en su formación inicial previa ni a cocinar, ni a barrer, no hacía mayor cosa. Y ella aprendió con el acompañamiento continuo de las cuidadoras y de sus propias compañeras a organizarse ella misma, a organizar su cuarto, organizar todos sus espacios y a mejorar la interacción. Ella tenía un tema de, entre comillas, cholear al resto, llamémosle así, que no hago esto, que lo ha hecho siempre en mi vida, en una mucama, yo no quiero hacer nada, yo solo quiero dormir. Y ella poco a poco se ha ido integrando. Ahora, por ejemplo, ella hace ejercicio, va a la iglesia, participa activamente de ella, sabe cocinar ahora, organiza su cuarto, escucha y le disfruta mucho de la música romántica. Y así hace una serie de actividades. Ella sabe inglés, a veces ha dado charlas en inglés y está planificando cómo empezar este año en un entrenamiento prelaboral en base a estas habilidades que ha fortalecido. Esta es otra ciudadana que también ha desarrollado una serie de habilidades y que la ofrece en ferias de emprendimiento laboral en coordinación con la Oficina Municipal de Personas con Discapacidad Territorial. Entonces, es muy importante que estos procesos se desarrollen en un marco territorializado y muy, muy de la mano con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de la Mujer, con las oficinas municipales de discapacidad que tienen funciones y responsabilidades para una auténtica integración sociolaboral. Entonces, la participación de las residentas para lograr una cohesión familiar y una familia mayormente saludable es un proceso tenaz y un desafío continuo para el equipo que da asistencia técnica, para los centros de salud mental comunitario que deben dar asistencia técnica semanal al hogar protegido, para el equipo de las cuidadoras y para el equipo administrador. Implica un alto sentido del compromiso y de la esperanza de que una persona puede recuperarse y un alto sentido de apoyo y protección social y un fomento de la salud mental positiva y del desarrollo vital y acompañando ese proceso. Este proceso es totalmente factible en el modelo peruano y actualmente existen miles de personas aún excluidas en situación de calle que afecta a su salud integral. Entonces, el corazón del hogar protegido en el cuidado son las cuidadoras. La relevancia del rol de las cuidadoras en hogar protegido es realmente importantísima. Para ello, en base a la experiencia, el entrenamiento continuo y previo y la evaluación, incluso de las características peculiares, emocionales, adaptativas, trabajar bajo presión, resiliencia, fomento de la esperanza y acompañar a una persona con discapacidad en general, requiere un alto sentido de ese espíritu de alegría y de esperanza, que creo que contribuye fundamentalmente a la rehabilitación psicosocial de estas personas. Estas personas se entrenan y también desarrollan anotaciones y consensúan un plan de rehabilitación individualizado con las mismas usuarias y van desarrollando una serie de fichas para valorar cómo están al ingreso y cómo están mes a mes y van construyendo así sus narrativas. Cada turno o cada espacio ellas van narrando cómo está cada una de ellas, las conocen, van narrando ese detalle y bueno, hay muchas formas de poder desarrollar ese acompañamiento, ya sean registros físicos o en WhatsApp o grupos virtuales para hacer esto de manera más fluida.
Hay estudios que demuestran que las cuidadoras se agotan, los cuidadores familiares en general de personas con discapacidad nos podemos agotar terriblemente y la importancia del autocuidado es fundamental en estas personas que cuidan a 8 miembros familiares con discapacidad mental. Entonces, las experiencias de desarrollo en cada hogar protegido de autocuidado y de sesiones de autocuidado va a ser fundamental y el Centro de Salud Mental Comunitario, el Servicio Especializado Territorial, tiene que fomentar esta habilidad e identificar indicadores o variables de desgaste, del agotamiento del cuidador o de la cuidadora para que esto no influya en la interacción, en los vínculos que tienen las personas que viven en el hogar protegido. Entonces, sesiones, existe un manual de autocuidado que ha validado el equipo del hogar protegido de Caraballo, donde hay, por ejemplo, en la primera sesión manejando mi estrés, sesiones fortaleciendo mi autoestima, asertividad, manejo de críticas, control de la ira, inteligencia emocional, entendiendo mis emociones, solución de problemas y aplicado a casos prácticos que ellas mismas, ha sido una guía co-construida con las cuidadoras y validada por varios participantes de hogares protegidos en el país, que puede ser de referencia. Entonces, otro punto fundamental en el tema de este proceso de implementación es la capacitación continua a los cuidadores, ¿no? Desde el momento previo y la selección del perfil de la cuidadora. La capacitación continua en el modelo comunitario, porque todos nosotros tenemos mitos y creencias y representaciones sociales respecto a la enfermedad mental. Y un técnico de enfermería, una persona cuidadora, puede trasladar también su modelo manicomial previo y creer que, como muchas de las preguntas basales que hacíamos en la selección de los cuidadores, mencionaban que pues ellos creían que no tenían mucha esperanza o no podían trabajar o no podrían tener relaciones sexuales o no podían vivir solos o no podrían enamorarse y salir o dejarles la llave. Tenían muchos mitos y creencias en relación a que tenían que usarse restricciones en su vida diaria y esto es totalmente falso. Los equipos de los centros de salud mental comunitario deben ser unos convencidos de entrenar a los cuidadores en este modelo y de que no debe darse medidas restrictivas porque esto afecta la calidad de vida, la satisfacción y no es el modelo del hogar protegido en el modelo peruano. Debe entrenarse en los derechos y la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía de una persona con discapacidad mental, sobre justamente el estigma y la discriminación, cómo es el hogar protegido, cuál es el perfil y cuál es el rol de los cuidadores, como se menciona en el marco normativo vigente, en la norma técnica actual. Los principales casos que están en los hogares protegidos son personas con esquizofrenia y deben conocer sobre esta enfermedad y cómo cuidar a las personas con esquizofrenia, cómo manejar incluso situaciones de crisis por problemas, ya sea de la misma enfermedad de la esquizofrenia o por otro problema. Pueden tener una infección aguda por cualquier otra enfermedad o una situación, una caída o una situación somática en general o comórbida que ellos tienen que aprender a manejar las redes de soporte territorial, enlazar con el centro de salud territorial, con el hospital general, con la emergencia, con la urgencia, con todo el equipo. Manejar todo lo que es el equipo de rehabilitación, todo lo que implica la rehabilitación psicosocial y el desarrollo de habilidades básicas para una auténtica autonomía y fomento, habilidades sociales y también entrenarnos en manejo de psicofármacos, en manejo, en caso alguno de ellos lo requiere utilizar, y el tema de sexualidad y enamoramiento saludable. Muchas cuidadoras tenían en algunos de los hogares protegidos, tanto en Loreto como en Lima, la creencia de que no podrían ejercer su sexualidad o no podían tener enamorados. Y había una lógica muy paternalista e infantilista hacia algunas residentes para que no ejerzan su sexualidad. Recuerden que desde la mirada actual esto es totalmente falso y uno debe ejercer la sexualidad saludable y eso implica todos los derechos y deberes que tiene cualquier ciudadano
una persona con discapacidad mental. Entonces, poco a poco, en la medida de hasta lo avanzado, las personas de hospitales que han vivido por mucho tiempo en hospitales psiquiátricos, locales, territoriales, han ido integrándose a hogares protegidos. Y esto ha sido muy beneficioso, ha mejorado la percepción de su calidad de vida y muy beneficioso. Sin embargo, todavía tenemos un notable reto y desafío para lograr desinstitucionalizar a todas las personas que viven actualmente en hospitales psiquiátricos o cualquier hospital por mucho tiempo. En el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental dice claramente en un apartado total sobre el proceso de desinstitucionalización. Y los 3 hospitales psiquiátricos deben incluir acciones concretas para avanzar en el proceso de desinstitucionalización. Reuniones técnicas periódicas con las cuidadoras es fundamental cada mes, cada semana. Valorar continuamente, según acuerdo, quincenal, semanal o mensual, la elaboración y valoración de los planes integrales de rehabilitación. Tiene que haber este vínculo y validar este proceso de intervención cotidiano y de acompañamiento cotidiano en su vida diaria, cómo se está desarrollando en esa observación participante los vínculos y relaciones interpersonales. Además del vínculo con las cuidadoras o la asistencia técnica a las cuidadoras, tenemos que desarrollarnos como equipo especializado del Centro de Salud Mental Comunitario o unidad especializada, reuniones también para planificar nuestras actividades. ¿Qué días vamos a ir a acompañar al hogar protegido? Para evaluar los PIR, para unificar criterios de procesos, para enlazar con el equipo de administración, para tratar los problemas y dificultades del proceso de operación del hogar. Todo eso debe estar cronogramado y programado dentro de las horas del desarrollo mensualizado del Centro de Salud Mental Comunitario Territorial o la unidad especializada territorial. Y se debe evaluar el cumplimiento del rol del cuidador en esas metas programadas muy operativas, muy sencillitas de avances concertados. La reunión con el equipo administrador del hogar también es fundamental y debe haber un informe mensualizado de todo ello, porque se han visto en todos los hogares protegidos muchos problemas en la gestión operativa administrativa que va desde aspectos tan básicos como el tema de la alimentación, insumos insuficientes para la alimentación semanal, el no pagar recibos de teléfono, de luz, de agua, o no implementar todos ellos, internet, teléfonos, problemas para instalación del tema de tanque, el mantenimiento en cualquier hogar que tenemos, o sobre todo en la fase inicial, en los casos que se incorporan, sobre todo de personas que han estado viviendo en la calle y no tenían ni siquiera un sistema de identificación nacional, un DNI. Y estas personas implican todo un esfuerzo para trabajar con la RENIEC, para la comisaría, para el sistema de huellas y todo el enlace para poder lograr la identificación lo más pronto posible, conseguir un SIS provisional y toda esta situación que implica gastos extras muchas veces que todavía en esta transición no son cubiertas por el Seguro Integral de Salud. Existen experiencias que ustedes pueden encontrar en la web, por ejemplo, Socios en Salud tiene una publicación de la sistematización de la implementación del primer hogar protegido para mujeres con esquizofrenia de Lima Norte en su primera fase y luego fue transferida al Instituto Nacional de Salud Mental. En general, entonces, los hogares protegidos son dispositivos sociales que buscan integrar efectivamente todas las necesidades, no solo habitacionales, sino las necesidades de apoyo y protección social que requiere una persona con discapacidad física. Y esto mejora auténticamente su funcionamiento en un entorno auténticamente comunitario. Y esto va a ayudar notablemente a dichas personas. Un poco les mencionaba muchos testimonios que existen en las revisiones, en las conversaciones
de los equipos especializados de los hogares protegidos, tanto en Moquegua, Loreto, como en Lima. Testimonios como, viví muchos años ahí, nunca más quiero estar ahí, refiriéndose al hospital psiquiátrico, vivir en bata de dormir, no ir a la iglesia, no salir ni al parque, volver a estudiar, enamorarse, acabar la primaria, sentarme en la puerta sin que nadie me prohíba, elegir, ¿no? Bailar, tejer, aprender cosas. Eso se aproxima a la satisfacción y la felicidad que ellos elegirían, ¿no? Y en estos procesos, el tener espacios comunitarios tupidos, donde haya una red intersectorial fuerte de soporte sociolaboral es fundamental. Por ejemplo, en los residentes que mencionaban que iban a cursos ofrecidos por oficinas municipales de discapacidad o que enlazaban con el Ministerio de Trabajo para cupos laborales. Aquí, por ejemplo, algunos de los miembros de hogares protegidos, si ustedes están volviendo a estudiar y están bailando ahí integrada a su red comunitaria en una danza, si ustedes ven, no podrían diferenciar quién de ellos es miembro del hogar protegido y quién es un ciudadano como ustedes, como nosotros. Han sido capacitadas en actividades productivas. Si ven acá en la imagen inferior a la izquierda, está recibiendo su diploma, porque ha ocupado uno de los primeros puestos. Sí, efectivamente, ella es una persona que tiene esquizofrenia y que estuvo varios años viviendo en un hospital psiquiátrico y puede ocupar primeros puestos. Y esto es importante y es una experiencia única que hemos podido acompañar y contemplar, valiosísima. En esta última foto es una foto de una de ellas tomada previo a una entrevista laboral para un puesto de trabajo, ¿no? Ella ha elegido su outfit, cómo se está yendo formal, y todo ha sido acompañada en un entrenamiento prelaboral desarrollada por un equipo del Ministerio de Trabajo. Esta publicación, desarrollada conjuntamente el equipo del Hogar Protegido de Loreto y el Instituto Nacional de Salud Mental, donde da cuenta de la implementación y funcionamiento de hogares protegidos para personas con trastornos mentales graves en Iquitos en un periodo de tiempo del 2013 al 2016 y que ha salido con mucha alegría la publicación el día de ayer en el Día Mundial de la Salud Mental. Da cuenta un estudio aproximativo cualitativo a través de entrevistas a profundidad y grupos focales de las narrativas de cuánto beneficio percibido tienen en su calidad de vida y en la estancia de hogar protegido comparado a la estancia manicomial previa en el llamado manicomio local llamado CREMI. ¿Qué se encontró en este estudio? El tiempo de estancia prolongada manicomial previa fue muy prolongada, por ejemplo, de 7 años en una media y 3 meses. Muy pocos recayeron clínicamente estando en el hogar protegido comparado a cuando estaban en el CREMI. Los residentes narraron y percibieron sentirse mejor, sentirse más satisfechos. Los hogares evaluados en los perfiles de gestión se encontraban en lugares accesibles a servicios sociales y comunitarios y tenían adecuado acceso a medios de transporte en general. Y se realizaban supervisiones periódicas a los cuidadores y mantenimiento de todo el proceso de gestión. O sea, la conclusión es que existía una percepción favorable incluida de los vecinos. Muchos creerían que la comunidad, o sea, los propios vecinos, no percibirían como bueno y positivo. Cuando leíamos las narrativas de los propios vecinos, ellos mencionaban de que eran, incluso algunos de ellos decían, eran los mejores vecinos. Saludaban, amables, no hacían fiestas, no hacían ruidos estrepitosos. Esto daba un sentido de incorporación a la vida comunitaria. Entonces, muchas de las narrativas de estos participantes respecto a los hogares protegidos son muy valiosas. Por ejemplo, una de ellas, por cuestión de tiempo, no voy a leer todo, decía, la diferencia con el CREMI, que era el manicomio local, es total. En el CREMI, los pacientes estaban bajo un cuidado exagerado, incluso lindaba ya con el abuso del personal técnico sobre el paciente.
Mayormente, cuando un familiar llevaba a un paciente al CREMI, ya era con la idea de abandonarlo, de dejarlo. En cambio, en las casas, en los hogares, hemos visto ya pacientes que se han recuperado mucho, ya se fueron con su familia, 2 de ellos, y los demás pacientes que quedan todavía no están todavía de vivir solos, pero han mejorado notablemente. Eso lo mencionó una cuidadora de uno de los hogares. Otro profesional de la salud mencionó, la esencia de esta residencia es que los usuarios contactan con la comunidad. Si no, estarían igual que el CREMI, que el manicomio local, ¿no? En el manicomio local está alejado, están encerrados y los usuarios no tienen contacto con la comunidad. La idea es que haya ese contacto, que puedan ir al colegio nocturno a estudiar, puedan ir a participar en alguna actividad deportiva, social, que se organicen, ¿no? Diferentes instituciones que tenemos en la región. La municipalidad a veces lo organiza, pero también puede ser la iglesia y un colegio. Entonces, profesionales, cuidadores, vecinos, percibían muchos beneficios, pero también hay limitaciones percibidas. Por ejemplo, uno de los gestores mencionaba, un problema interno es que todavía hay personas que tienen el manicomio en su cabeza y quieren que todas las cosas funcionen como un manicomio. El mismo trabajador que está en salud mental y por las ternas, sobre todo en los servicios de salud, donde el paciente no es bien recibido. Entonces, nosotros tenemos que hacer un seguimiento para poder hacer el acompañamiento. Hay limitaciones logísticas, barreras todavía en el financiamiento que esperamos con este plan de fortalecimiento enlazados al financiamiento del Ministerio de Economía y las transferencias esperamos al 2019 podamos hacer el escalamiento de nuevos hogares protegidos. Y ya casi finalizando, entonces los resultados son múltiples. Los usuarios del hogar en general, por ejemplo en el de Caraballo, no han tenido hospitalizaciones en estos últimos 3 años. Los usuarios retoman estudios y otros concluyen la secundaria, ocupan primeros puestos. Usuarios participan en entrenamientos prelaborales y algunos empiezan a ocupar plazas laborales. Los usuarios están integrándose a las redes comunitarias, algunos participan en clubes de integración social, otros en programas de centros comunitarios, otros participan en iglesia y así se van aproximando. Van avanzando en todas las habilidades domésticas, comunitarias, de autocuidado. Las cuidadoras se van entrenando para brindar un cuidado y apoyo continuo en este modelo y también se entrenan para su propio autocuidado, ¿no? Y existen documentos, el marco normativo vigente, la norma técnica de la guía técnica que da pauta de cómo evaluar este proceso y también existen documentos de referencia como una guía de autocuidado para cuidadores de hogar protegido. Entonces, en conclusión, los hogares protegidos contribuirían efectivamente a favorecer la vida social, el desarrollo humano de las personas que viven en este hogar y asegura así la cobertura de un conjunto de necesidades básicas, como son no solo la vivienda, sino todas estas necesidades psicosociales que va en su vida diaria, incluido las relaciones interpersonales. Los factores contextuales son fundamentales. No va a ser igual un hogar protegido en Moquegua con las características socioculturales y económicas como lo es en Loreto, como lo es en Lima. Cada región tiene que adaptar estos procesos respetando el modelo de familia saludable culturalmente. Muy bien, la idea nos queda un enorme compromiso, un enorme desafío para implementar y hacer el escalamiento de los hogares protegidos. Desde el equipo del Ministerio de Salud estamos comprometidos de que todos juntos podemos contribuir a la reinserción sociolaboral comunitaria de las personas con trastornos mentales graves. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vanessa, por su valioso tiempo. Como siempre, un gusto tenerla con nosotros y felicitarla porque además de apoyar en el fortalecimiento de capacidades del sector, colabora usted apasionadamente a que nos quitemos esos estigmas que giran en torno a las enfermedades de salud mental. Muchas gracias a todos los participantes por su asistencia también. Mientras les damos algunos minutos para que formulen sus preguntas, quiero saludar a los establecimientos de salud que están conectados, al Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Deyo Noguchi, al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón desde Puno, al Centro de Salud Mental Comunitario de Cajamarca, a la Red de Telesalud de Ica, a nuestros amigos de Arequipa
y en general a todo el personal de salud que de forma individual también se conecta. Veo que tenemos participantes también desde España. Y recordarles que esta y las demás telecapacitaciones las pueden encontrar en el canal de Telesalud de YouTube Minsa. Bueno, doctora, nos han hecho llegar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo alguien con un trastorno mental puede dar su consentimiento informado? Mejor dicho, quizás en qué casos puede contraindicarse y en qué casos sí podríamos admitir un consentimiento informado a una persona con trastorno de salud mental. Es muy importante esto que menciona. Muchos creerían que una persona con trastorno mental grave no puede dar un consentimiento. Toda persona ciudadana tenemos que dar el consentimiento para muchas acciones. En este caso, el consentimiento informado de una persona con esquizofrenia estable clínicamente la tiene que dar, la puede dar totalmente. Y esto es lo indicado desde el modelo del país, respetando su elección, porque en la práctica lo que hemos visto, muchas personas que incluso tienen mucha vulnerabilidad, están viviendo en una situación de mucha precariedad, pero no desean ingresar al hogar protegido, ¿no? Ha pasado en Loreto, ha pasado en Lima, y es necesario respetar esa decisión, ¿no? No podemos obligar, porque parte del modelo antiguo es obligar, conminar, pensar que son deficientes mentales o retrasados mentales, que no tienen la capacidad de elegir. La persona con discapacidad mental tiene la capacidad de elegir y puede elegir no estar en un hogar protegido, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctora. Nos preguntan también, ¿qué medidas podemos adoptar en caso de que el paciente tenga familia, pero ésta no desea hacerse cargo del paciente? Miren, esto es un tema bien complejo. Nosotros hemos visto en muchos hogares protegidos, tanto en Lima como en las regiones, que existen familias con escaso soporte social. O sea, puede ser que existe incluso la familia, pero que no tenga el soporte social suficiente. Por ejemplo, que tenga una mamá con una edad muy mayor, un familiar en pobreza extrema, que no pueda sostener continuamente a la persona. Hemos tenido, por ejemplo, algunos casos que ahorita viven en hogar protegido y que tienen incluso un familiar que la misma persona está en pobreza extrema y tiene trabajo eventual, no puede manejar, o que también tiene otras discapacidades físicas severas, no puede cuidar a pesar de que exista el familiar, ¿no? Entonces, en este proceso, lo que nosotros evaluamos el equipo del centro comunitario con trabajadora social, psiquiatra, psicólogo, el equipo interdisciplinario territorial debe sopesar y evaluar todas esas variables en el modelo social y evaluar si auténticamente puede acompañarlo, puede estar de tránsito nada más por unas horas, unos días a la semana, y puede estar algunos días todavía en casa. Trabajar el tema del estigma familiar, porque algunos de ellos creen que no lo pueden manejar porque desconocen de que puede recuperarse su familiar y teniendo un techo podrían acompañarse intensivamente, integrarlo al programa de continuidad de cuidados intensivos, desde el Centro de Salud Mental Comunitario para acompañar a esa familia cercanamente. Existe también un marco normativo, la Fiscalía de Familia, el Juzgado de Familia, en casos en que algún familiar, teniendo soporte social, económico, no quiera asumir el cuidado, también existe un marco jurídico donde nos obliga como familia a cuidar a nuestros familiares, que también debemos conocer, ¿no? Todos estos aspectos jurídicos, sociales, debemos sopesar y evaluar en este proceso si tendrá que estar en un cupo residencial toda la semana o tal vez unos días. O sea, tiene que ser algo flexible y muy adaptado a las necesidades de cada persona. Para eso el equipo tiene que reunirse y valorar cada caso. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan también, y quizás ya habló un poco de ese tema, ¿cuál es el perfil de los cuidadores? Este es un tema un poco que hemos hablado en la exposición, recalcarles que el perfil de los cuidadores no solo es un perfil académico de técnico de enfermería, que es un perfil humano.
trabajar con personas con discapacidad mental implica un sentido de un perfil emocional, como todos nosotros, ¿no? La idea es que en la selección del personal se vean esas variables, se vean el tema del trabajo en un sentido de que tengan capacidades o habilidades en su estilo de personalidad, que sea flexible y adaptable y que sea una posibilidad motivadora en un rango de edad no muy mayor para que pueda acompañar en este proceso de desarrollo y que pueda reevaluarse al personal y entrenarle mes a mes. La idea es no es contratar un personal técnico y dejarlo ahí y que vea dormir a la persona en el hogar. Eso no es un cuidador. No es un celador tampoco, no es alguien, un vigía que te está cuidando al pie, no. Un cuidador es alguien como ustedes, como nosotros, que cuidamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras madres, que cuida en este caso a otra persona adulta. Son dos personas adultas que interactúan y este cuidador cumple un rol de miembro guía de esta familia, recompuesta por 8 miembros con una discapacidad mental, pero son miembros de una familia. En ese modelo familiar trabajamos. Este cuidador tiene que tener un sentido entonces de apoyo continuo, esperanzador, motivador, que tenga flexibilidad para reentrenarse continuamente y para acompañar y conozca y se entrene en todas las habilidades para articular intersectorialmente y lograr la inclusión sociolaboral, sepa también de los procesos del cuidado físico, en la salud somática y mental, y vaya entrenando continuamente. O sea, no tiene que ser un perfil muy rígido, que lo haga todo, lo resuelva todo, como un padre rígido, y tampoco tiene que ser un cuidador con un estilo permisivo, que lo tolera todo. Los modelos flexibles, intermedios en las familias, evitan la patologización de la dinámica familiar funcional. En un hogar protegido es una nueva familia que se reconstituye. Tiene que fluir de esa misma manera los vínculos saludables con cuidadores saludables. Gracias, doctora. Doctora, nos preguntan también en torno a los riesgos de manicomialización de estos hogares protegidos. ¿Qué medidas pueden hacer para prevenir que esto suceda? Aló, buenas. No pude alcanzar a escuchar la pregunta. ¿Podrían repetirla, por favor? Sí, claro, doctora, nos preguntan. En cuanto al riesgo de manicomialización de estos hogares protegidos, ¿qué medidas se pueden adoptar para prevenir que esto no suceda? Es una excelente pregunta. Ustedes pueden encontrar un estudio muy interesante en Chile sobre un estudio sobre hogares protegidos cualitativamente del profesor Chuaki, que habla sobre el riesgo de transinstitucionalizar a las personas que se trasladan de un hospital psiquiátrico y se les reubica a cupos residenciales. No necesariamente en algunos hogares protegidos hay mejoría del funcionamiento y más bien están con muchas restricciones. La idea es por eso, para prevenir la transinstitucionalización, es entrenar continuamente al equipo de cuidadoras en el sentido de ciudadanía, qué cosa es una restricción. Existen algunas escalas que valoran las medidas restrictivas en el cuidado integral. Por ejemplo, en una de ellas, lamentablemente no está todavía validada en el Perú, pero habla de, por ejemplo, si el cuidador confía en dejarle la llave a las residentes, ¿no? Si la persona puede dormir un día cualquiera hasta tarde, elegir dormir hasta tarde, o podría elegir salir, ¿no? Con alguna persona, si no tiene que estar pidiendo permiso todo el tiempo, ¿no? Son algunos signos indirectos de un exceso de restricciones que son rezagos del modelo manicomial, ¿no? O tener o el dinero, su dinero que no lo pueda ella misma gestionar. Claro, a veces se consensúa para guardar el dinero con la cuidadora o tenga su propia cuenta de ahorros, ¿no? Por ejemplo, eso sería lo ideal como ciudadano, fomentar que él mismo haga su ahorro en la medida que vamos avanzando en la rehabilitación psicosocial. Pero en algunos casos que hemos visto, por ejemplo, en el acompañamiento de hogares protegidos,
el cuidador era muy restrictivo y controlaba todo, e incluso se encontraban algunas situaciones de riesgo de violencia, que el cuidador incluso era violento con el residente solo porque lo vio besándose con alguien o enamoraba, y eso en el esquema del cuidador no era algo en su región tolerado o aceptado, de que pueda iniciar vida sexual o hacer vida sexual fuera del hogar protegido. Si se dan cuenta, todos los mitos y creencias sobre la enfermedad mental y sobre las personas tiene mucho que ver. Por eso, para prevenir la transinstitucionalización o el manicomio en el hogar protegido implica un fuerte entrenamiento en el modelo comunitario, un convencimiento de este modelo de los equipos territoriales y un acompañamiento continuo, semanal, de los hogares protegidos, y para eso implica la planificación de este proceso, de separar tiempo para acompañar al equipo administrador, para acompañar a los cuidadores, para este proceso, trabajar muy de la mano con la unidad de rehabilitación del Centro de Salud Mental Comunitario Territorial. Todo este proceso contribuirá. Muy bien, al doctor Juan Acosta, saludos hasta todos los que nos están viendo. Muchas gracias, doctora. Bueno, si no hubieran más preguntas, damos por finalizada la telecapacitación del día de hoy. Muchas gracias nuevamente, doctora Herrera. Esperamos verla pronto. A muchos abrazos, un saludo a todos y recordándoles ayer el Día Mundial de la Salud Mental, el compromiso del equipo del Ministerio de Salud para seguir avanzando en este proceso de reforma de salud mental y que logremos tener hogares protegidos en cada uno de nuestros territorios. Saludos especialmente a la Fundación Manantial, que está con nosotros conectados, que ha contribuido y sigue contribuyendo en todo este proceso de reforma y ha contribuido también el año pasado en el acompañamiento a los hogares protegidos en el país. Muchos abrazos a Sonia Carralón y a Miguel Castejón con mucho cariño. Muchas gracias a todos los participantes. No se olviden de participar en nuestras siguientes telecapacitaciones. Al mediodía tenemos hidatidosis hepática a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, y a la 1 de la tarde tenemos manejo del síndrome coronario agudo a cargo del Hospital Nacional Sergio Bernales. Nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hola, muchas gracias por acompañarnos a la telecapacitación del día de hoy. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Si desean recibir notificaciones cuando subimos nuevas telecapacitaciones, no olviden suscribirse al canal de Telesalud Minsa y activar la campanita. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de TeleIS, el cual dejaremos en la descripción del video. Asimismo, pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios. Ayúdennos a difundir las telecapacitaciones. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.